Hola, mi nombre es Adriana Tajada. En este tutorial voy a tratar de explicar cómo crear evaluaciones dentro de la plataforma educativa que utilizamos en los distintos institutos docentes de nivel superior del país. Una vez que ingresamos a la administración del aula, debemos seleccionar contenidos y dentro de contenido clases. Observaremos en esta sección los ítems de evaluación y preguntas. Hay dos formas en que podemos generar las evaluaciones. Una es ir directamente al ítem de evaluaciones y definir allí todo lo que corresponde a las características de las evaluaciones, más la asociación de las preguntas que podemos tener realizadas de antemano o las generamos ahí. Y por el otro lado tenemos la sección preguntas, donde solamente lo que hacemos es definir y crear todas las preguntas necesarias. Cuando ingresamos a la sección de preguntas y vamos a crear una nueva pregunta, es decir, vamos a agregar una nueva pregunta, vamos a ver que hay ítems a completar que son comunes para todos los tipos de preguntas y otros que ya son específicos de acuerdo al tipo de pregunta que seleccionamos. Tengamos en cuenta que tenemos tres opciones. Podemos crear preguntas en el ítem selección de opciones, donde las características que tenemos acá es que podemos realizar preguntas y poner las respuestas, varias respuestas, en las cuales el estudiante tendrá que seleccionar una sola, o podemos configurarlo como múltiples respuestas, en la cual más de una es verdadera, ¿no es cierto? Más de una es la correcta. Por otro lado, tenemos el tipo de preguntas, completar espacios. Acá, para definir este tipo de pregunta, tenemos que tener en cuenta algún párrafo o un grupo de párrafos a los cuales los vamos a trabajar para que los estudiantes completen, ¿sí?, con palabras o grupos de palabras los espacios que nosotros vamos especificando que deben rellenar. Y la última, el último tipo de pregunta es relacionar conceptos. Acá lo que vamos a armar es una matriz. Vamos a tener filas y columnas y vamos a identificar cuáles son las respuestas, es decir, cuáles son las intersecciones entre estas filas y columnas que son marcadas como opciones correctas. Aquí podemos ver cuáles son los ítems particulares de los tipos de pregunta y cuáles son los comunes. El enunciado de la pregunta, que es común en todas, es el lugar donde vamos a especificar y detallar lo que le solicitamos al alumno. Por eso podemos llegar a insertar imágenes para que el alumno relacione con las respuestas que tenga que dar o insertar algún link. Digamos, es un lugar donde describimos justamente la pregunta. El resto de las particularidades, dependiendo del tipo de pregunta, son fáciles de ir definiendo y especificando, ¿no es cierto? Solamente que tenemos que tener en cuenta el tipo de pregunta que hemos elegido para considerar la información a completar en el formulario. Para crear evaluaciones vamos a entrar por contenidos, clases, evaluaciones. Ahí vamos a seleccionar la opción de agregar y vamos a crear una nueva evaluación. Al crear una evaluación tenemos que definir cuál es el nombre de la evaluación, una descripción, a qué categoría pertenece. Cuando decimos categoría nos estamos refiriendo a alguna clase en particular, es decir, ahí vamos a ver que nos ofrece como opciones los distintos títulos de las clases que tenemos definidas en esta aula. Y después, bueno, si va a estar activo o no esta evaluación. A continuación,
de eso, al darle el botón a guardar, nos presenta otra parte del formulario, otra ventana, en la que visualizamos la información anterior, pero además vamos a ir especificando la condición de esta evaluación. Es decir, si esta evaluación va a estar abierta siempre, o podemos definir desde qué fecha hasta qué fecha va a estar la evaluación abierta, y tenemos una tercera opción que es de que la evaluación está cerrada. A eso a veces la usamos una vez que termina la evaluación, preferimos ponerla cerrada, o si al principio pusimos abierta. Si trabajamos con el rango de fechas, el desde y hasta, automáticamente se cierra llegado ese día y esa hora. Bueno, también podemos, bueno, el propietario, que es el docente de esta aula, el porcentaje de aprobación, que este porcentaje tiene relación con el puntaje total, que es un ítem que está más abajo, de la evaluación. También podemos especificar si el puntaje es por preguntas y si las preguntas incorrectas van a ir restando al total que va calculando, ¿no es cierto?, del puntaje. Esta es la primera parte, es general, donde nada más estamos definiendo cuestiones de la evaluación en general. En esta parte, nosotros vamos a ir a trabajar lo que sería el cuerpo, la estructura de la evaluación. En esta parte vamos a ir a crear las preguntas nuevas, o podemos utilizar las preguntas que ya hemos creado en la sección de preguntas. Fíjense, en la parte inferior aparecen 5 preguntas que han sido creadas y que figuraban en la sección de preguntas. En la parte del medio es la sección en donde nosotros podemos crear preguntas nuevas. Para que las preguntas que se encuentran en la sección de preguntas formen parte de esta evaluación, vamos a tener que ir a cada una de ellas y darle un doble clic para que salgan de esta sección y formen parte de la sección de arriba. Es decir, nosotros, cuando queremos utilizar preguntas que ya están creadas y forman parte de nuestro grupo de preguntas armadas de antemano, tenemos que ir a esa pregunta y hacer un doble clic para que cambie de sección en esta parte, pase al medio y salga de abajo. Ustedes van a ver que cada vez que las van seleccionando, van desapareciendo de esta parte de abajo. En la sección de opciones avanzadas se define la última parte de la evaluación. Son cuestiones bastante sencillas de que el docente va seleccionando si la evaluación es obligatoria, si se va a liberar más de una vez, es decir, el alumno podrá realizarla más de una vez, y si esa liberación va a ser automática o no, si tiene límite de tiempo, si va a trabajar con las mezclas de preguntas, los modos, cómo va a mostrar la lista de preguntas, si ve el puntaje total de las preguntas, si visualiza la nota. Es decir, son aspectos generales que el docente puede ir variando de acuerdo al tipo de evaluación que esté tomando o cómo quiere presentarlo, ¿no es cierto? Lo que sigue a continuación son videos de paso a paso de cómo crear preguntas, cómo crear evaluaciones. Tengan en cuenta que puedo crear preguntas de manera independiente a crear la evaluación, o puedo ir directamente y crear la evaluación y voy ahí creando todas las preguntas, todos los puntos necesarios para mi evaluación. Es decir, son dos cuestiones que están separadas, pero a la vez que en el momento de la evaluación se asocian, o puedo trabajar solamente siempre desde creando evaluaciones. Son cuestiones que el docente va a ir decidiendo en función a su organización.